Desde hace miles de años los seres humanos se han cuestionado quién es Dios, la relación que existe con nosotros y si realmente existe. Esto ha dado pie a entender de diferentes formas la fe. En este documental analizaremos dos corrientes religiosas muy importantes, el catolicismo y el cristianismo, y cómo la gente puede llegar a creer que son iguales, pero todo al contrario, son completamente distintas en prácticas y prácticas culturales. Nuestro objetivo no es decidir cuál tiene la razón, sino reflexionar filosóficamente y comparar la percepción que tiene cada uno de Dios y ver cómo influye en su vida diaria. Del cristianismo. Dice la primera, ¿quién es Dios para ti? ¿Un ser real, una idea o una guía moral? Dios es un ser real porque a partir de Él fue creado todo el universo, todo lo que existe es hecho por Él y para Él. Así dice la palabra de Dios en la Biblia. Muy bien. ¿Crees que es posible ser una persona buena sin creer en Dios? Pues hay personas buenas, pero la Biblia dice que no hay ni uno justo, ni uno solo, solamente Dios es justo. Aunque hay mucha gente que le gusta ayudar, es buena, ¿verdad? Y pues yo no digo que sea mala porque no le hace ningún daño a una persona y ayuda muchas veces a otras personas en situaciones difíciles, como por ejemplo visitando hospitales, y no necesariamente tiene que creer en Dios, sino que pues Dios les ha dado un buen corazón, pero si no entregan su vida a Dios, en algún momento de su vida, pues van a cometer pecado. Ok, muy bien. La siguiente es, si Dios existe y es bueno, ¿cómo explica la existencia del sufrimiento y la injusticia en el mundo? Dios es bueno. La maldad es a causa del pecado, porque cuando tú pecas, la maldad es causada por el hombre. Y ahí es donde Dios no tiene que ver nada, porque uno se hace el mismo mal, porque, y no quisiera decirlo así, pero pues en el mundo se usa como el karma, ¿no? Pero no, es simplemente lo que siembras. Si tú siembras bien, recibirás bien, pero si el hombre siembra mal, comete injusticia, entonces eso mismo se le regresará. Y Ok, pues eso es lo que es. Dios es bueno, pero el hombre es malo y por causa del pecado es que existe la maldad. muy bien. Esta es la cuarta y última. ¿La fe debe basarse en pruebas y razonamientos o basta con creer sin evidencia? Pues la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Pues prácticamente debes de creer en Dios y saber que por Él es que vas a recibir lo que tú pides por fe. Por fe tienes las cosas porque tú crees en Dios. Entonces, pues sí debes de creer en Dios para tener fe, porque si no crees en Dios, pues no es porque te dé pruebas o algo, sino que por creer en Dios es que existe la fe. Ok. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Seferino. Ok, buenas noches y que Dios les bendiga a todos. La fe, una religión inculcada por mis papás y hoy que soy adulta, pues ya la practico por convicción. ¿Quién es Dios para ti? ¿Un ser real,
una idea o una guía moral? Para mí las tres cosas, ya que Jesús vino a este mundo en persona física, después se convirtió pues en algo que forma parte de la historia y, y que con las enseñanzas que dejó, con todos los mandamientos y todo lo que vino a este mundo a dejar, pues se ha convertido en una guía espiritual para mí. ¿Crees que es posible ser una buena persona sin creer en Dios y por qué? Probablemente sí, pero siempre va a ser la guía, siempre va a ser la persona que te, que te lleva a tomar las mejores decisiones, que te lleva a siempre actuar de la mejor manera, que te lleva pues a hacer lo mejor siempre. Si Dios existe y es bueno, ¿cómo explicas la existencia del sufrimiento y la injusticia en el mundo? En la Biblia, Dios dice que somos personas libres, que Dios Padre nos da esa libertad de siempre tomar el camino que nosotros decidamos. Aunque Él haya puesto en nuestros corazones, sembrado en nuestros corazones el bien y el mal, en nuestra conciencia, en nuestra memoria, Él nos da la libertad de que nosotros elijamos hacer el bien o hacer el mal. Entonces, la maldad y lo que pasa en este mundo, las injusticias, las cosas malas, pues todo lo malo y todas las injusticias que pasan en el mundo no pasan porque Dios lo permita, pasa porque el hombre así lo quiere. Y como Dios nos da esa libertad, entonces nosotros como hombres somos los que provocamos con nuestras acciones todo ese mal que pasa en el mundo. ¿La fe debe basarse en pruebas y razonamientos o basta con creer sin evidencias? La fe es creer en lo que no has visto, en lo que probablemente no sabes si existe o no existe, pero lo crees. Muchas gracias. Al escuchar las respuestas, notamos que cada persona tiene una percepción diferente de Dios. Algunas personas lo perciben como una presencia real que guía sus vidas, mientras otras lo relacionan como una idea que los ayuda a encontrar razón y el por qué están en esta vida. Esto nos lleva a una pregunta filosófica importante. ¿Conocemos a Dios por medio de la razón o simplemente por la fe? Para muchas personas el catolicismo, Dios se presenta de diferentes maneras. Ya puede ser la iglesia, mediante sacramentos o solamente yendo a misa. Mientras que la idea cristiana dice que Dios tiene que ser de una manera directa y un poco más personal. El filósofo griego Sócrates enseñaba que debemos cuestionar nuestras creencias para llegar a un conocimiento más profundo. Aplicando esta idea, podemos preguntarnos por qué creemos en Dios y de dónde vienen nuestras convicciones. Por otra parte, filósofos como Santo Tomás de Aquino intentaron demostrar racionalmente la existencia de Dios mediante argumentos lógicos. También encontramos la postura del filósofo Soren, quien afirma que la fe implica un compromiso personal y va más allá de las pruebas racionales. Estas ideas demuestran que la fe y la razón han sido una de las grandes preguntas dentro de la filosofía. Después de investigar este tema, descubrimos que la percepción de Dios varía según las experiencias, creencias y valores de cada persona. Comprendimos que tanto como el catolicismo como el cristianismo hay en la manera de dar hacia con Dios, pero ambas lo hacen de diferentes formas. Más allá de las diferencias religiosas, encontramos preguntas filosóficas que aún siguen vigentes. ¿Existe realmente Dios? ¿De dónde viene la moral? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? La filosofía no nos da respuestas definitivas, pero nos ayuda a reflexionar y a comprender el porqué de nuestras propias creencias.